Parte 5. Beneficios y otros institutos eclesiásticos no colegiales, 1409 a 1494. Título 25. Beneficios eclesiásticos, 1409 a 1488. 1409. El beneficio eclesiástico es un ser jurídico constituido o erigido a perpetuidad por la autoridad eclesiástica competente, incluyendo un oficio sagrado y el derecho a cobrar las rentas adscritas a este oficio, provenientes de su investidura. 1410. La dotación de la prestación está constituida o por los bienes de los que está en posesión la persona jurídica, la prestación, o por los determinados servicios debidos por alguna familia o persona jurídica, o por las oblaciones expresas y voluntarias de los fieles hechas al rector de la ganancia, ya sea por derechos robados, dentro de los límites del impuesto diocesano o costumbre legítima, o por distribuciones corales, menos un tercero, si constituyen todos los ingresos del beneficio. 1411. Los beneficios eclesiásticos se dicen. N1. Consistoriales si se confieren en consistorio, de lo contrario, se dice que son no consistoriales. N2. Laicos o religiosos según pertenezcan a clérigos seculares o religiosos, pero en caso de duda, se presume que todos los beneficios erigidos lejos de iglesias o casas religiosas son seculares. N3. Dobles o residenciales si además de la oficina de beneficios se anexa la obligación de residir, en caso contrario se dice que son individuales o no residenciales. N4. Manuales, temporales, removables o perpetuos, inamovibles según se les confíe el carácter revocable o perpetuo. N5. Curial o no curial según se les atribuya la carga de las almas. 1412. Aunque existe cierta similitud con los beneficios, no se le da este nombre, en la ley. N1. Al vicariato parroquial no erigido a perpetuidad. N2. Capillas de laicos, es decir, capillas que no hayan sido erigidas por la autoridad eclesiástica competente. N3. A los coadjutores con o sin derecho a sucesión. N4. Pensiones personales. N5. A los pagos temporales, es decir, a la concesión de rentas de una iglesia o monasterio a una persona para que, cuando falten, estas rentas vuelvan a la iglesia o monasterio. 1413. P1. Salvo que se disponga lo contrario, los siguientes cánones deben entenderse como beneficios no consistoriales como tales. P2. A estas disposiciones lata 147 a 195 en relación con las oficinas que están necesariamente anexas al mismo. La. Capítulo 1. Constitución o erección de los beneficios, 1414 a 1418. 1414. P1. Solo la sede apostólica establece los beneficios consistoriales. P2. Además del romano pontífice, los ordinarios, cada uno en su propio territorio, pueden establecer beneficios no consistoriales, sujeto al can. 394 P2. P3. Sin embargo, los vicarios generales no pueden constituir beneficios sin un mandato especial. P4. El cardenal, en su título o en su diaconía, también puede erigir beneficios sin cargo de almas, a menos que la Iglesia sea de una religión clerical exenta. 1415. P1. No deben constituirse beneficios si no se establece que tienen una dotación estable y adecuada, cuyos ingresos se recaudan según el can. 1410. P2. Si la dote se constituye en efectivo, después de haber oído al Consejo de Administración previsto en el can. 1520. El ordinario debe velar porque este dinero se invierta en fondos o valores, que generen ingresos y sean seguros. P3. Sin embargo, no está prohibido, cuando no pueda constituirse una dote adecuada, erigir parroquias o cuasiparroquias, si se puede prever con prudencia que no faltará lo necesario en otro lugar. 1416. Antes de erigir un beneficio, el ordinario debe convocar y escuchar a todos los interesados en él. 1417. P1. En el momento de la fundación, el fundador podrá, con el consentimiento del ordinario, estipular condiciones incluso contrarias al derecho común, siempre que sean honradas y no desconozcan la naturaleza del beneficio. P2. Una vez aceptadas, las condiciones no pueden ser suprimidas o modificadas válidamente por el ordinario local, a menos que sean cambios favorables a la Iglesia, y el consentimiento del propio fundador, de acceso o del patrón, si se trata del derecho de mecenazgo. 1418. La erección de las prestaciones deberá realizarse mediante acto ordinario, en el que se precisará el lugar donde se erigirá la prestación, y se describirá la dote de la prestación, con los derechos y cargas del beneficiario. La. Capítulo 2. Unión, traducción, división, desmembramiento, conversión y supresión de beneficios, 1419 a 1430. 1419. La unión de beneficios es. N1. Extinción de dos o más beneficios suprimidos, se forma un beneficio nuevo y único,
o se unen uno o más beneficios a otro de tal forma que dejan de existir. N2, igualmente principal, cuando los beneficios unidos permanecen como están, y uno no está sujeto al otro. N3, menos principal o por sujeción o por adhesión, cuando los beneficios permanecen, pero uno o más están sujetos a otro como accesorio al principal. 1420. P1 en la unión extintiva, en beneficio que escapa o subsiste, todos los derechos y cargas por las ganancias suprimidas se revierten y, sí. P2 en la unión igualmente principal, cada beneficio conserva su naturaleza, derechos y responsabilidades, pero como resultado de la unión efectuada, los títulos de los beneficios unidos deben conferirse a un mismo secretario. P3 en la unión menos principal, el beneficio auxiliar sigue al principal, de modo que el secretario que obtiene el principal recibe el auxiliar y debe cumplir con las responsabilidades de ambos. 1421. La traducción de beneficios tiene lugar cuando la sede del beneficio se traslada de un lugar a otro, división, cuando un beneficio se hace dos o más, desmembramiento, cuando parte del territorio o la propiedad de un beneficio se separa de él y se adscribe a otro beneficio, causa piadosa o instituto eclesiástico, conversión, cuando un beneficio se cambia de especie, la supresión, cuando está completamente apagado. 1422. La unión extintiva de beneficios, su supresión o el desmembramiento que signifique que se quita su patrimonio de una ganancia sin que se erija un nuevo beneficio, la unión igualmente o menos principal de un beneficio religioso con un beneficio secular y viceversa, igualmente cualquier traducción, división y desmembramiento de un beneficio religioso, está reservada exclusivamente a la sede apostólica. 1423. P1 los ordinarios locales, pero no el vicario capitular ni el vicario general sin un mandato especial, pueden, en interés de la Iglesia o por una gran y evidente utilidad, unir algunas iglesias parroquiales por igual o menos principalmente entre sí o con un beneficio no curial, de modo que si la unión se hace menos principal y con un beneficio no curial, este último es incidental. P2 sin embargo, no pueden unir una parroquia con el mense capitular o episcopal, con monasterios, iglesias de religiosos u otra persona jurídica, ni con las dignidades y beneficios de la catedral o colegiata, pero pueden unir, con la catedral o colegiata, la iglesia que se ubique en su territorio, de modo que las rentas de la parroquia les sirvan, quedando una mínima porción al párroco o al vicario. P3 la unión de beneficios por parte de los ordinarios locales solo se puede realizar a perpetuidad. 1424. Los ordinarios nunca podrán combinar beneficios, curiales o no, en detrimento de quienes los posean y en contra de su voluntad, ni un beneficio sujeto al derecho de patrocinio con beneficio de colación gratuita, sin el consentimiento de los empleadores, ni los beneficios de una diócesis con los de otra diócesis, incluso si las dos diócesis están unidas principalmente iguales y gobernadas por un solo obispo, ni los beneficios exentos o reservados a la Santa Sede con otros. 1425. P1 si una parroquia está unida a una casa religiosa por la sede apostólica solo en lo que respecta a lo temporal, la casa religiosa participa solo de los ingresos de la parroquia, y el superior religioso debe presentar al ordinario local un sacerdote elegido en el orden secular. Clero, que será instituido, párroco, y al que se le asignará una porción mínima. P2 si la unión es de pleno derecho, la parroquia se vuelve religiosa, y el superior puede nombrar, para ejercer el cargo de almas, un sacerdote de su religión, pero corresponde al ordinario del lugar aprobarlo e instituirlo. Y está sujeto a su jurisdicción, a su corrección y a su visita para todo lo que concierne al cuidado de las almas según el can. 631. 1426. Por las razones canónicas enumeradas en el can. 1423 P1, los ordinarios también pueden transferir la sede de un beneficio parroquial secular de un lugar a otro en la misma parroquia, otros beneficios, solo cuando la iglesia en la que fueron fundados haya caído y no pueda ser restaurada, pueden trasladarlos a iglesias madres u otras iglesias en el mismo lugar o en lugares vecinos, erigiendo, si es posible, altares o capillas con los mismos nombres, con todos los cargos e ingresos adscritos a la primera iglesia. 1427. P1 por una causa justa y canónica, los ordinarios también pueden dividir parroquias o desmembrar sus territorios, incluso contra la voluntad de sus rectores y sin el consentimiento del pueblo, erigiendo una vicaría perpetua o una nueva parroquia. P2 para que se pueda llevar a cabo la división o el desmembramiento de la parroquia, la única causa canónica requerida puede ser o una gran dificultad de acceso a la iglesia parroquial, o el aumento del número de feligreses, por cuyo bien espiritual es imposible de proporcionar en las condiciones previstas en el can. 476 P1. P3 el ordinario que divide una parroquia debe asignar a la vicaría perpetua UE y la parroquia recién erigida una pequeña porción, lo dispuesto en el can. 1500 permanecer a salvo, si no es posible obtenerlo de otra manera, la porción mínima podrá ser tomada de los ingresos de la Iglesia Madre,
cualquiera que sea su origen, sin embargo, habrá que dejar suficientes ingresos a la Iglesia Madre. P4 Si la vicaría perpetua o la nueva parroquia está dotada con los ingresos de la Iglesia de la que está separada, debe honrarla en la forma y dentro de los límites fijados por el ordinario, sin embargo, está prohibido que esta última reserve la pila bautismal para la Iglesia Madre. P5 Cuando se divide una parroquia que se rige por la ley de cualquier religión, la vicaría perpetua o la parroquia recién establecida no es religiosa. Cuando la parroquia dividida está sujeta a un derecho de patrocinio, la nueva parroquia es merienda gratis. 1428. P1 Los ordinarios de lugares no deben hacer uniones, traducciones, escisiones, desmembramientos de beneficio que no sean por escritura auténtica, después de haber tomado la opinión del capítulo y de los interesados, si los hay, especialmente rectores de iglesias. P2 Son nulas las uniones, traslaciones, escisiones, desmembramientos realizados sin causa canónica. P3 Contra el decreto del ordinario que pronunció la unión, la traducción, la división o el desmembramiento de la prestación, se presenta ante la Santa Sede un recurso simplemente devolutivo. 1429. P1 Los ordinarios locales no pueden imponer pensiones perpetuas o temporales a las ganancias, cualesquiera que sean, que duren toda la vida del residente, pero sí pueden, cuando otorgan un beneficio, por una justa causa expresada en el acto de colación. En sí, imponer pensiones temporales que duren toda la vida del beneficiario, sujeto a la porción mínima. P2 No pueden imponer pensiones a los beneficios parroquiales, excepto a favor del párroco o vicario que abandona la misma parroquia, y esta pensión no debe exceder un tercio de los ingresos de la parroquia, neta de gastos e ingresos inciertos. P3 Las pensiones impuestas sobre las ganancias por el pontífice romano, o por otros coladores, cesan con la muerte del pensionista. No puede alienarlos, a menos que exista una facultad expresa. 1430. P1 Los ordinarios no pueden convertir los beneficios curiales en no curiales, los beneficios religiosos en seculares, ni los seculares en religiosos. P2 Por otro lado, los ordinarios de los lugares pueden convertir los beneficios simples en beneficios curiales, siempre que no se opongan a las condiciones expresas del fundador. La. Capítulo 3 Colación de beneficios, 1431 a 1447. 1431. Es por derecho del romano pontífice conferir los beneficios a toda la Iglesia y reservarse su colación. 1432. P1 Al cotejar los beneficios vacantes, el cardenal en su título o su diaconía, y el ordinario local en su propio territorio tienen una facultad fundada en el derecho. P2 El vicario general no puede otorgar beneficios sin un mandato especial, el vicario capitular no puede conferir parroquias vacantes sino de acuerdo con el can. 455 P2N3, ni los demás beneficios perpetuos de los refrigerios gratuitos. P3 Si el ordinario no ha conferido el beneficio en el semestre desde el día en que experimentó la vacante, su colación recae en la sede apostólica, con sujeción al can. 1433. Solo la sede apostólica puede constituir coadjutores en los beneficios, con o sin derecho de sucesión, pero sin perjuicio de lo dispuesto en el can. 475 a 476. 1434. Las ganancias sujetas a reserva no pueden ser conferidas por autoridades inferiores bajo pena de nulidad. 1435. P1 Aparte de todos los beneficios consistoriales y de todas las dignidades de la catedral y las colegiatas, según el can. 396 P1 solo están reservados a la sede apostólica, aunque esté vacante, los beneficios que se mencionan a continuación. N1, todos los beneficios, incluso curiales, que quedarían sin efecto por el fallecimiento, el ascenso, la renuncia o el traslado de los cardenales de la Santa Iglesia Romana, de los legados del Romano Pontífice, de los principales oficiales de la S. Congregaciones, tribunales y oficinas de la Curia Romana y aquellos que estuvieran familiarizados con el soberano pontífice, aunque solo fueran honorarios cuando el beneficio quedó vacante. N2, los beneficios fundados lejos de la Curia Romana que quedarían desocupados por la muerte del beneficiario en Roma. N3, las que hubieran sido conferidas inválidamente por haber sido viciadas por la simonía. N4, en fin, les benefices sur les quels le pontife Roma inamis par lui mmu par un delegue, dansele une des formes suivantes, si la declaren uye le elección ace benefice, ou anter dio auxiliary electers de hacerla, si ha aceptado la renuncia, si ha promovido, cedido o privado del beneficio en su beneficio, si dio el beneficio en orden. P2 Pero nunca están reservados, a menos que se estipule lo contrario, los beneficios manuales o los beneficios sujetos a derechos de patrocinio seculares o mixtos. P3 Con respecto a la colación de los beneficios que se hubieran fundado en Roma, observaremos las leyes particulares relativas a este tema que estarían vigentes. 1436.
No se puede conferir un beneficio a un clérigo a pesar de sí mismo, y la provisión no se puede hacer válidamente a favor de quien no lo acepta. 1437. Nadie puede conferirse un beneficio a sí mismo. 1438. Los beneficios seculares deben conferirse de por vida, si la ley de fundación, la costumbre ancestral o un indulto particular no determina lo contrario. 1439. P1. A ningún clérigo se le permite aceptar o retener, ya sea en título o en orden perpetuo, varios beneficios incompatibles según el can. 156. P2. Son incompatibles no solo dos prestaciones de las que un mismo beneficiario no puede cumplir con todos los cargos al mismo tiempo, sino también dos prestaciones, una de las cuales es suficiente para asegurar la honesta subsistencia del beneficiario. 1440. Las prestaciones no deben disminuirse durante su colación, salvo en los casos previstos en el can. 1429 P1-2. 1441. Son reprobados como simoniac las retenciones sobre las rentas, las indemnizaciones o los tributos estipulados en el acto de colación en beneficio del recaudador, del patrón o de cualquier otro. 1442. Los beneficios seculares deben conferirse a los miembros del clero secular, religiosos a los miembros de la religión a la que pertenecen los beneficios. 1443. P1. Nadie debe tomar posesión del beneficio que se le confiere por su propia autoridad, o sin haber hecho una profesión de fe, si se trata de beneficios para los que se requiere esta profesión de fe. P2. En el caso de beneficios no consistoriales, la posesión, o institución corporal, es responsabilidad del ordinario local, quien puede delegar en otro eclesiástico para este fin. 1444. P1. La posesión se hace en la forma prescrita por la ley particular o la costumbre legítima, a menos que por una causa justa el ordinario haya dispensado por escrito del modo o rito, en este caso, la exención sustituye a la posesión. P2. El ordinario local debe fijar un límite de tiempo durante el cual se debe llevar a cabo la posesión, transcurrido este plazo y necesariamente, salvo en caso de justa impedimento, la prestación debe declararse vacante según el can. 188 N2. 1445 La posesión también puede ser efectuada por un fiscal con mandato especial. 1446. Un clérigo que posea un beneficio en virtud de un título incluso inválido, pero pueda probar que ha tenido posesión pacífica del mismo durante 3 años completos y de buena fe, obtiene este beneficio por efecto de prescripción legítima, siempre que no hubiera simonía. 1447. Quien solicite un beneficio poseído pacíficamente por otro, que reclame vacante de determinada manera, deberá expresar en su redacción de petición el nombre del poseedor, la duración de la posesión y la razón especial de la que se desprende que el propietario no tiene derecho al beneficio. El beneficio no puede conferirse a quien lo solicita, antes de que la causa haya sido definida al peticionario según las normas de derecho. Capítulo 4. El derecho de patrocinio, 1448 a 1471. 1448. El derecho de mecenazgo es el conjunto de privilegios y cargas que, en virtud de una concesión de la Iglesia, pertenecen a los católicos fundadores de una Iglesia, capilla o beneficiario y sus sucesores. 1449. El derecho de mecenazgo es N1, real o personal según esté vinculado a una cosa o pertenezca directamente a la persona. N2, eclesiástico, laico, mixto según si el título con el que se tiene este derecho de patronazgo es eclesiástico, laico o mixto. N3, hereditario, familiar, gentil o mixto según se transmita a los herederos, o aquellos que pertenecen a la familia o linaje del fundador. O para los herederos y la familia o linaje del fundador. 1450. P1. Ningún derecho de mecenazgo, en cualquier calidad, podrá constituirse válidamente en el futuro. P2. El ordinario del lugar puede. N1. Conceder en tiempo o incluso a perpetuidad a los fieles que, total o parcialmente, hayan construido iglesias o fundado beneficios, sufragios espirituales proporcionales a sus dones. N2. Admitir en la fundación del beneficio la inserción de esta condición de que el beneficio será conferido por primera vez al clérigo que lo fundó, o al otro secretario designado por él. 1451. P1. Los ordinarios locales deben velar por que los patronos acepten el sufragio espiritual, incluso perpetuo, para ellos y sus padres, en lugar del derecho de patronazgo, o simplemente el derecho de presentación, del que disfrutaban. P2. Si los jefes se niegan a hacerlo, su derecho de patrocinio se rige por los siguientes cánones. 1452. Las elecciones y presentaciones populares por los mismos beneficios parroquiales, cuando existan, solo podrán tolerarse si el pueblo elige entre los 3 clérigos designados por el ordinario local. 1453.
P1. El derecho personal de patrocinio no puede transmitirse válidamente a infieles, apóstatas públicos, herejes, cismáticos, miembros de sociedades secretas condenados por la Iglesia, o excomulgados tras sentencia declaratoria y condenatoria. P2. Para que el derecho personal de patrocinio sea transmitido válidamente, se requiere el consentimiento por escrito del ordinario lata. 1470 P1N4. P3. Si la cosa a la que está adscrito el derecho real de patrocinio pasa a una de las personas mencionadas en el párrafo 1, el derecho de patrocinio permanece suspendido. 1454. No se puede admitir ningún derecho de patronazgo si no se acredita mediante documentos auténticos u otras pruebas legales. 1455. Los privilegios de los patrocinadores son: N1. Presentar un clérigo a la iglesia vacante o al beneficiario vacante. N2. Tener asegurado el cumplimiento de los cargos y la honesta subsistencia del beneficiario, para obtener en equidad el sustento asumido sobre los ingresos de la iglesia o de la ganancia, si quedara remanente, siempre que el patrón se reduzca a la pobreza por culpa suya, y aunque él mismo haya renunciado al mecenazgo en favor de la iglesia, o si la pensión reservada al patrón en el acto fundacional no basta para aliviar su pobreza. N3. Tener, si las legítimas costumbres del lugar lo permiten, en la iglesia sujeta a su derecho de patronazgo, las armas de su familia, precedencia sobre otros laicos en procesiones y otras funciones similares, un lugar más digno en la iglesia. Pero fuera del presbiterio y sin la marquesina. 1456. La esposa ejerce el derecho de patronazgo por sí misma, los menores de edad por sus padres o tutores. Si los padres o tutores no son católicos, el derecho de patrocinio se suspende mientras esté en su poder. 1457. La presentación, sin impedimento legítimo que se oponga a ella, ya sea mecenazgo laico, eclesiástico o mixto, deberá hacerse, salvo que la ley fundacional o la costumbre legítima fije un plazo menor, al menos dentro de los 4 meses siguientes a la fecha en que la persona de quien depende la institución informó al patrón de la vacante del beneficio y los nombres de los sacerdotes que se han sometido a la prueba del concurso, si se trata de un beneficio a conferir por concurso. 1458. P1. Si la presentación no se ha realizado dentro del tiempo prescrito, la iglesia o el beneficio se convierte, en este caso, en una merienda gratis. P2. Si surgiera un conflicto, que no pudo resolverse a tiempo, ya sea sobre el derecho de presentación entre el ordinario y el patrón, o entre los jefes, o sobre el derecho de preferencia entre los candidatos presentados, se suspende el cotejo. Hasta el final de la controversia, y durante este tiempo, si es necesario, el ordinario nombra un eclesiástico o para el beneficio vacante. 1459. P1. Si varias personas son jefes individuales, pueden, tanto para ellos como para sus sucesores, acordar presentaciones alternativas. P2. Para que este convenio sea válido, deberá otorgarse el consentimiento escrito del ordinario, que una vez otorgado no podrá ser revocado por el mismo ordinario ni por sus sucesores, aunque la voluntad de los patrones sea contraria. 1460. P1. Cuando el patronato se ejerce colegialmente, quien haya obtenido la mayoría de los votos según el can. 101. P1. Se considera presentado, si se han realizado 2 votaciones sin resultado y si en la tercera votación varios tuvieron más votos que los demás, siendo igual el número de votos, se considerarán todos presentados. P2. Si el derecho de mecenazgo pertenece a varias personas que no se han puesto de acuerdo entre ellas para realizar presentaciones alternas, se considera presentado aquel que obtuvo al menos la mayoría relativa de los votos, y si varios tienen el mismo número de votos superior a los demás, todos se consideran presentados. P3. Quien derive su derecho de mecenazgo de varios títulos tiene tantos votos en la presentación como títulos tiene. P4. Antes de que se acepte la presentación, cada jefe puede presentar dentro de los plazos fijados, no solo un candidato, sino varios, todos juntos o sucesivamente, siempre que no excluya a los que haya presentado anteriormente. 1461. Nadie puede presentarse o unirse a otros jefes para completar el número de votos necesarios para su propia presentación. 1462. Si debe ser provisto para la Iglesia o en beneficio de la competencia, el patrón, incluso laico, solo puede presentar un clérigo admitido regularmente a la competencia. 1463. La persona presentada debe ser idónea, es decir, reunir el día de su presentación, o al menos de su aceptación, todas las cualidades exigidas por la ley común o particular o por la ley de la fundación. 1464. P1. La presentación debe hacerse al ordinario local, quien es el responsable de juzgar si la persona presentada es adecuada. P2. Para formar su juicio, el ordinario debe, según el can. 149, hacer una investigación diligente sobre la persona presentada, y tomar toda la información oportuna, incluso secreta si es necesario.
P3. El ordinario no está obligado a informar al patrón de las razones por las que no puede admitir a la persona presentada. 1465. P1. Si el candidato presentado no ha resultado idóneo, el patrón, siempre que los plazos de presentación no hayan expirado por su negligencia, podrá realizar una nueva presentación dentro del plazo fijado por el CAN. 1457. Pero si este último candidato aún no se encuentra idóneo, la Iglesia o el beneficio, en este caso, pasará a ser de colación gratuita, a menos que el patrón o el presentado, en los 10 días siguientes a la negativa, hubieran tenido apelación de la sentencia del ordinario de la sede apostólica. Mientras dure el recurso se suspende la colación hasta la resolución del conflicto, y durante este tiempo, de ser necesario, el ordinario nombra tesorero de la Iglesia o del beneficio vacante. P2. La presentación viciada por simonía es automáticamente nula y sin efecto también la institución que pudiera seguir. 1466. P1. Quien regularmente ha sido considerado idóneo, una vez aceptada la presentación, tiene derecho a la institución canónica. P2. El derecho a conceder la institución canónica pertenece por derecho propio al ordinario local, no al vicario general sin mandato especial. P3. Si se presentan varios candidatos que son todos adecuados, el ordinario elige al que ante Dios habrá juzgado más adecuado. 1467. La institución canónica para cualquier beneficio, incluso sin cargo de almas, debe, salvo impedimento justo, darse dentro de los 2 meses siguientes a la presentación. 1468. Si el candidato presentado ha renunciado, a su derecho, o fallecido ante su institución, el patrón tiene derecho a hacer una nueva presentación. 1469. P1. Los deberes o deberes de los jefes son: N1. Advertir al ordinario del lugar si los bienes de la Iglesia o del beneficio parecen estar desperdiciados, sin interferir, sin embargo, en la administración de dichos bienes. N2. Para levantar la Iglesia caída, o hacer, a juicio del ordinario, las reparaciones necesarias, si tienen su derecho de patrocinio en la construcción, y si el cargo de reconstruir o reparar la Iglesia no es responsabilidad de los demás según Can. 1186. N3. Reemplazar los ingresos, si el derecho de patronazgo deriva del título de la investidura, cuando los ingresos de la Iglesia o del beneficio sean tan escasos que ya no sea posible ejercer el culto en la Iglesia, o conferir el beneficio. P2. Si la Iglesia se ha caído o carece de las reparaciones necesarias, o si faltan ingresos en el sentido del párrafo 1, N2 a 3, el derecho de patrocinio permanece inactivo durante ese tiempo. P3. Si el patrón ha reconstruido la Iglesia, la ha restaurado o aumentado sus ingresos dentro del periodo fijado por el ordinario, so pena de ver desaparecer el patrocinio, de lo contrario, desaparece automáticamente sin ninguna declaración. 1470. P1. Además del caso previsto en el Can. 1469 P3, el derecho de mecenazgo se extingue. N1. Si el patrón ha renunciado a su derecho, su renuncia puede ser total o parcial, nunca puede dañar a los otros jefes si los hay. N2. Si la Santa Sede ha revocado el derecho de patronazgo, o si ha suprimido definitivamente la Iglesia o el beneficio. N3. Si ha sido debidamente prescrito contra el derecho de patronazgo. N4. Si ha perecido la cosa a la que está adscrito el derecho de patronazgo, o la familia, el linaje, línea a la que está reservada por ley fundacional. En este último caso, ni el derecho de mecenazgo es hereditario, ni el ordinario puede admitir válidamente la donación del derecho de mecenazgo. N5. Si, con el consentimiento del patrón, la Iglesia o el beneficio se unen con otro de colación gratuita, o si la Iglesia se convierte en electiva o regular. N6. Si el patrón ha intentado transferir su derecho de patrocinio a un tercero mediante un proceso simónico, si ha caído en apostasía, herejía o cisma, si se ha apoderado injustamente de los derechos de la Iglesia o del beneficio, o si los niega, si ha matado o mutilado, por sí mismo o por otros, al rector u otro clérigo adscrito al servicio de la Iglesia, o beneficiarlo. P2. Para los delitos mencionados en el párrafo 1, N6, solo el jefe culpable pierde el derecho de patrocinio y, por el último delito mencionado, también sus herederos. P3. Para que, como resultado de las infracciones enumeradas en el párrafo 1, N6, se considere que los empleadores han perdido su derecho de patrocinio, se requiere y es suficiente una sentencia declarativa. P4. La censura o infamia de la ley infligida con posterioridad a sentencia condenatoria o declaratoria, mientras dure, impida el ejercicio del derecho de mecenazgo y el uso de sus privilegios. 1471. Si la Santa Sede, ya sea en los concordatos o fuera de los concordatos, ha otorgado a alguien la concesión para obsequiar a una iglesia desocupada, o un beneficio vacante, el derecho de patronazgo no resulta de ello, y el privilegio de presentación debe interpretarse estrictamente según el tenor del indulto.
Lacis 1448 a 1471. Cap 5 Derechos y obligaciones de los beneficiarios, 1472 a 1483. 1472. Después de haber tomado posesión regularmente de un beneficio, el beneficiario disfruta de todos los frutos temporales o espirituales que se le atribuyen. 1473. Si el beneficiario tiene otros bienes ajenos al beneficio, puede, no obstante, utilizar y gozar libremente de los frutos benéficos necesarios para su subsistencia, pero tiene la obligación de gastar lo superfluo por los pobres y por causas piadosas, sujeto a las disposiciones del can. 239 P1N 19. 1474. Si se requiere la recepción de cualquier orden para obtener el beneficio, el beneficiario debe haber recibido dicha orden antes de que se coteje el beneficio. 1475. P1 El beneficiario está obligado a cumplir fielmente los deberes que gravan los beneficios, y además a rezar las horas canónicas todos los días. P2 Si, sin impedimento alguno, no ha satisfecho la obligación de rezar las horas canónicas, deberá reducir los frutos del beneficio en proporción a su omisión y abonar estas sumas al taller de la Iglesia diocesana, seminario o los pobres. 1476. P1 El beneficiario debe administrar conforme a las normas de derecho, como curador del beneficio, los bienes pertenecientes a su beneficio. P2 Si es negligente, o comete cualquier otra falta, deberá reparar los daños en beneficio, pudiendo ser obligado por el ordinario local a indemnizarlos, si es parrocolata. 2147 pies cuadrados. 1477. P1 Los gastos ordinarios, inseparables de la administración de los bienes de la ganancia y la recolección de los frutos, correrán a cargo del beneficiario. P2 Los gastos de las reparaciones extraordinarias de la casa benéfica serán sufragados por quienes carguen con la carga de rehacer la iglesia benéfica, a menos que las cláusulas de la fundación, convenciones regulares o costumbres lo dispongan. P3 Se requiere que el beneficiario realice lo antes posible las pequeñas reparaciones que le incumben, no sea que la necesidad de hacer otras mayores surja de su retraso. 1478. El ordinario local está obligado por la obligación de velar, incluso por sus vicarios del recinto ferial, la conservación y adecuada administración de los bienes del beneficio. 1479. Con respecto al alquiler de bienes benéficos, se prohíben los anticipos de más de un semestre sin el permiso del ordinario del lugar quien, en casos excepcionales, debe evitar por prescripciones adecuadas que dicho alquiler no se convierta en detrimento del lugar piadoso o sucesores en el beneficio. 1480. El ingreso anual de la ganancia se distribuye entre el sucesor y el predecesor o, en caso de fallecimiento, sus herederos, en proporción al tiempo durante el cual cada uno ha servido la ganancia, contando todos los ingresos y todos los cargos del año en curso, a menos que una costumbre legítima o estatutos particulares aprobados regularmente no introduzcan otro modo de compartir. 1481. Después de la deducción de gastos de todo tipo, ICAN. 472 N1 Siendo seguro, los frutos de la ganancia vacante aumentan a la mitad de la dote o de la masa común de la ganancia, el resto va al taller de la iglesia y su sacristía, salvándose de la legítima costumbre según la cual todos los frutos se atribuyen al bien común de la diócesis. 1482. En lo que respecta al medio anato, donde se utiliza, debe mantenerse, y deben conservarse los estatutos particulares y las loables costumbres que existen al respecto en cada región. 1483. P1 Los bienes de la mense episcopal deben ser administrados por el obispo con diligencia. P2 La casa episcopal debe mantenerse en buen estado y, si es necesario, restaurada y reparada a expensas de los gastos mensuales, siempre que las cargas de este tipo no recaigan sobre otros en una capacidad particular. P3 Los obispos también deben cuidar que se establezca un inventario completo, de modo que todos los utensilios y bienes muebles adscritos a la casa episcopal y atribuidos en propiedad al mense se transmitan íntegra y seguramente al sucesor. Lacis 1472 a 1483. Cap 6 Renuncia de beneficios, permutación, 1484 a 1488. 1484. El ordinario no debe admitir la dimisión de un beneficio otorgado por un clérigo constituido en las órdenes mayores, a menos que se pruebe que dispone de los medios necesarios para su subsistencia, salvo en el can. 584. 1485. La renuncia al beneficio para el cual fue ordenado el clérigo es nula si no se menciona expresamente que el clérigo fue ordenado en esta capacidad y que, con el consentimiento del ordinario, recibió en reemplazo de otro título regular de ordenación. 1486. El ordinario no puede admitir la renuncia de beneficiarios a favor de otras personas, bajo ninguna condición que afecte la prestación del beneficio o el gasto de sus ingresos,
excepto en el caso en que el beneficiario esté en disputa y la renuncia sea otorgada por uno de los socios. A favor del otro. 1487. P1. La permutación de dos beneficios solo se puede hacer válidamente por necesidad o utilidad de la Iglesia o por otra justa causa, sin perjuicio de terceros, con el consentimiento del patrón, si éste es sujeto de beneficio. Al derecho de patronazgo, y del ordinario local, no del vicario general sin mandato especial, ni del vicario capitular, observándose el can. 186. P2. El ordinario debe otorgar o rechazar su consentimiento en el plazo de un mes, y la permutación es válida desde el momento en que el ordinario ha dado su consentimiento. P3. La permutación no puede ser admitida por el ordinario si uno de los dos beneficios está reservado a la sede apostólica. 1488. P1. Si los beneficios a intercambiar son desiguales, no es posible prever una compensación por una reserva de frutos, un beneficio en dinero o en cualquier cosa que pueda estimarse a un costo de dinero. P2. La permutación no puede implicar la intervención de más de dos beneficiarios. Título 26. Otros institutos eclesiásticos no colegiales, 1489 a 1494. 1489. P1. Los hospitales, orfanatos e institutos similares, destinados a obras religiosas o de caridad, tanto espirituales como temporales, pueden ser erigidos por el ordinario del lugar y por decreto del mismo constituirse como personas jurídicas en la Iglesia. P2. El ordinario del lugar debe aprobar estos institutos solo si la finalidad de la fundación es realmente útil, y si se ha constituido una dote que, a fin de cuentas, es suficiente o parece prudentemente suficiente para lograr su finalidad. P3. Corresponde al rector de cada uno de estos institutos administrar su propiedad de acuerdo con las reglas de la Carta Fundacional, está sujeto a las mismas obligaciones y disfruta de los mismos derechos que los administradores de otros bienes eclesiásticos. 1490. P1. En el acto de fundación, el piadoso fundador debe describir cuidadosamente la constitución completa del instituto, su propósito, su dotación, su administración y gobierno, el uso de los ingresos y la sucesión de su propiedad, para los casos en que el instituto desaparece. P2. Los actos de este tipo deben redactarse por duplicado, uno de los cuales se encuentra en los archivos del instituto y el otro en los archivos de la curia episcopal. 1491. P1. El ordinario del lugar puede y debe visitar todos los institutos de esta naturaleza, no colegiados, aunque estén constituidos como personas jurídicas y estén exentos de cualquier forma. P2. Más aún, si no están constituidos como personas jurídicas y confiados a una casa religiosa, están sin embargo totalmente sujetos a la jurisdicción del ordinario local, cuando la casa religiosa en cuestión sea de derecho diocesano, cuando es de derecho pontificio, están sujetos a la vigilancia episcopal con respecto al magisterio religioso, la honradez de la moral, los ejercicios de piedad, la administración de las cosas sagradas. 1492. P1. Aunque, por acto de fundación, por prescripción o por privilegio apostólico, el piadoso instituto fuera eximido de la visita del ordinario del lugar, éste sigue teniendo derecho a exigir responsabilidades, condenando la costumbre contraria. P2. Si el fundador quería que los administradores no tuvieran que rendir cuentas al ordinario local, la fundación no debería ser aceptada. 1493. El ordinario del lugar debe velar porque se respeten plenamente los deseos piadosos de los fieles, expresados durante la fundación de estos institutos. 1494. Sin el permiso de la sede apostólica, estos institutos no pueden ser suprimidos, unidos o reconvertidos para usos ajenos a la fundación, a menos que el acto de fundación decida lo contrario.